Buenas tardes, o días, o noches. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a explicar qué es un vector. ¿Cómo se representa un vector? En física nosotros necesitamos, por ejemplo, cuando hablamos de velocidad, aparte de decir cuál es su velocidad con las unidades, por ejemplo, 30 metros por segundo, tenemos que decir, aparte de esa magnitud, de ese valor, cuál es el sentido y la dirección de esa velocidad. Entonces, no solamente con indicar 30 queda definida esa magnitud. Esa es la característica de los vectores. Aparte de la cantidad del número de la magnitud, debe tener una dirección y un sentido. ¿Cómo representamos un vector? El vector tiene un lado inicial y lo indicamos con una recta, la flechita que nos indica la dirección, y lo indicamos con una letra mayúscula y una flechita para determinar que esta recta, esta semirrecta, nos representa un vector. Esos vectores, por ejemplo, como la velocidad, la aceleración, ¿sí?, se pueden sumar. ¿Cómo sumamos un vector? Para la suma de vectores, la suma o resta de vectores, tenemos que determinar varias condiciones. Primero, si los vectores tienen la misma dirección y el mismo sentido. Por ejemplo, este vector que está en esa dirección y el otro vector B que tiene también la misma dirección y el mismo sentido. Para sumarlo, entonces coloco el vector A y sobre la cabeza del vector A coloco el vector B, y entonces todo este pedacito me indica la suma del vector A más B. Este es A y este es el vector B. Bien. Si vamos a hacer la operación, por ejemplo, A menos B del vector A, le quitamos el vector B. Entonces, dibujo el vector B y el vector A lo dibujo en la cabeza del vector B, pero en su dirección. Entonces, esa es el opuesto del vector B, o sea, va en sentido contrario. Como el vector B iba en esta dirección, el vector menos B entonces va en sentido contrario, y entonces el resultado será la diferencia entre esos dos vectores, será este pedacito que nos indica la diferencia entre el vector A y el vector B. Eso está en forma horizontal, pero también podemos dibujarlo en forma vertical. Si este es el vector B y este es el vector A, pues con la misma condición, dibujamos el vector B y en la cabeza del vector B vamos a dibujarlo, vamos a ubicarlo acá. Este será el vector B y aquí vamos a colocar el vector A, y entonces la suma del vector B más el vector A será entonces toda la suma de esta magnitud más esta magnitud. Bien, los vectores se pueden ubicar en el plano cartesiano. Vamos a ubicar unos vectores en el plano cartesiano. Voy a dibujar el plano cartesiano y voy a dibujar los vectores. Un vector en posición normal. El vector en posición normal quiere decir que va a estar ubicado en el origen del plano cartesiano,
de nuestro plano cartesiano, o sea, va a estar ubicado aquí. Tiene un lado, ese es el lado inicial, y el lado terminal está dado por dos coordenadas, una coordenada en X y otra coordenada en Y. Así que si yo voy a ubicar el vector A, cuyo lado terminal es 2, menos 3, entonces quiere decir que el lado terminal va a estar ubicado en el lugar donde se encuentra esta pareja ordenada en el plano cartesiano. Entonces X, 1 y 2 y Y menos 3, 1, 1, 2 y 3. Y entonces ahí me queda el vector cuyo lado terminal es 2, menos 3. 2 en el eje X y menos 3 en el eje de la Y. Bien, los vectores que nosotros ubicamos en el plano cartesiano también los podemos sumar. Si yo voy a ubicar, vamos a borrar esta partecita aquí, voy a sumar dos vectores que están en la misma dirección y en igual sentido. Entonces dibujo aquí el plano cartesiano. Bien, voy a dibujar un vector A, 1, 2, 3 y que tiene 3 unidades ese vector A. Y voy a sumar el vector B, que tiene 4 unidades y que tiene en la misma dirección. Entonces quiere decir que al vector B lo voy a ubicar 1, 2, 3, todavía no he dado. La magnitud del vector A es igual a 3 y la magnitud del vector B 1, 2, 3 y 4. Entonces, la suma de esos dos vectores va a ser la suma de las dos magnitudes. Entonces, el vector A más el vector B va a ser igual a 3 más 4 y eso será igual a 7 unidades. Bien, si el vector está en distinta dirección, o sea, tenemos el vector A 1, 2, 3, 4 unidades y el vector B está en este sentido y decimos que tiene 1, 2 y 3 unidades. Para eso nosotros debemos tener en cuenta dos cosas. Una, recordemos que en el plano cartesiano este es eje positivo, esa es la parte positiva del eje X y esta es la parte negativa del eje X. Esta es la parte positiva del eje Y y esta es la parte negativa del eje de la Y. Si yo quiero sumar el vector A más el vector B, voy a tener en cuenta los signos de los ejes coordenados. Entonces, a los que van para arriba le quito los que van para abajo. O sea, al positivo le quito el negativo. Entonces yo digo que a 4 unidades le quito 3 unidades. Esos vectores son paralelos, pero tienen sentidos contrarios. Entonces, a este vector A le quito la magnitud de este. El resultado entonces será que la suma del vector A más el vector B va a tener entonces 4 menos 3, 1. Y me queda 1 positivo, o sea que el vector resultante será un vector cuya magnitud es de 1 unidad. Entonces, veamos aquí. Otra suma, si tengo el vector A y ubico el vector B en esta dirección, el vector B. Entonces me dicen,
A menos A, el vector A, más el vector B. Entonces, el vector A menos el vector B. El eje coordenado positivo, el eje coordenado a las X positivo y hacia acá negativo. Entonces al positivo le quito el negativo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 unidades, 1, 2, 3 unidades. O sea que el resultado de este será 3 unidades. El mayor quedó positivo, o sea que es 3 unidades positivas. Por el contrario, si yo tengo que B es 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. B tiene 6 unidades. Entonces, A más B será igual. Entonces, al más grande, pero como es negativo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le quito 1, 2, 3, 4 porque va en sentido contrario. ¿Y el resultado qué va a ser? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces será 6 menos 5 y eso será igual a 1, pero el resultado, el vector resultante de esa suma será en sentido negativo, entonces menos una unidad. Esa es una forma de hacer la suma de vectores. Gracias y hasta la próxima.